Este es como les decía yo, en este pequeño repaso acerca que se regrese nuevamente la autoridad al género humano. Es importante entenderlo porque, pues eso es lo que se sustenta todo. Vamos a entender por qué. Y es tan importante recuperar la autoridad sobre la creación como fue en el principio de los tiempos, que tuvo que estar incluida dentro de la redención en Cristo Jesús, así de importante. Si nosotros tenemos una visión general, así de lejos, las, la historia de la humanidad en el aspecto espiritual, independientemente del histórico, independientemente del científico, independientemente del político. Eso es, es un agregado, ¿no? Es un agregado en esta vida. Lo importante para el Señor, y eso lo veremos en su momento eterno, valga la manera de expresarlo, de nosotros, veremos por qué en esta vida a nosotros se nos da a entender la gran importancia que tiene dentro de la redención todos estos pactos, ¿no? Como los estamos estudiando. Y ya vimos con Abraham la de la familia, matrimonio y familia. Ahora bien, el pacto davídico, que así se le llama, es un pacto por el cual nosotros tendríamos que recuperar la, la institución del gobierno y la autoridad. Y estuvimos poniendo como ejemplo a este pacto al rey David, pero tenemos que leer los antecedentes que empezamos desde lo que está relatado en el Génesis, en donde al hombre se le dio el tener toda la autoridad sobre lo creado, porque toda la creación fue hecha para que el hombre la habitara, toda la creación, y que el hombre dominara y mantuviera el control de la creación. Hoy vamos a entender la magnitud y la medida que Dios le puso al hombre y consecuentemente lo que perdió el hombre de autoridad sobre la creación. Tenemos que ver, vamos a ver ejemplos bíblicos interesantes y también mencionaremos algunas cuestiones de experiencias contemporáneas, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que por ahí lo vamos a ver, que ya lo habíamos comentado, pero lo vamos a comentar nuevamente, porque encontramos las referencias en el Internet. Y hablando de lo que en el principio se le dio a Adán y a Eva consecuentemente, fue mantener esta autoridad sobre la creación. Y nada más mencionamos, una vez que Adán y Eva son creados, que está en el capítulo 1 del Génesis, cuando han sido creados, el versículo 28 es clave por lo que dice ahí el Señor sobre, eh, um, desde el 26, perdón, algunos conceptos claves que nos van a servir para partir de estos, de estas disposiciones o decretos del Señor. Recuerden que un decreto de parte de Dios son inmutables, son invariables, son fijos y no cambian. Pero ¿por qué cambiaron? Si son fijos y eso, no, no se han perdido y lo tenemos que comprobar en la misma Biblia, porque todo esto nos sirve a nosotros en la aplicación práctica, en nuestro llamado a las familias, a que sea restaurada la familia y cada uno de sus integrantes, viendo a la familia como una institución. Bueno, así se llama este primer módulo. O sea que nosotros comprendiendo esa autoridad sobre la creación, como en el principio, podemos empezar a aplicar de manera práctica la restauración en el contexto de la familia, sí, principal y primordialmente en la cuestión del espíritu, seguidamente en las áreas del alma, ¿sí? En los conflictos, etcétera, que se dan en la relación matrimonial o de padres a hijos. Y en tercer lugar también en la parte física, en lo que debamos de entender por qué y en qué. Bueno, ahora bien, nuestra eh, interpretación que hacemos del capítulo 1 versículo 26, el Señor empieza a
a manejar estos conceptos. En el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. E inmediatamente después de eso que expresa el Señor, inmediatamente después viene punto y coma, o sea que se va a proseguir con la idea. Es esto que está aquí escrito en el versículo 26, donde dice, después de que dice conforme a nuestra semejanza y en consecuencia, y señoré, ¿sí? Y este término de señorear, y dice sobre los animales, peces del mar, aves de los cielos, bestias, toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No se les olvide ese dato, ¿no? No es menor, que se arrastra sobre la tierra. Vas a ver por qué. Y después dice, y creó Dios al hombre su imagen, imagen de Dios, varón y hembra los creó. Y después dice en el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenar la tierra y sojuzguenla y señorear en los peces del mar, aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí se utiliza este concepto, señorear, ¿sí? Señorear. Y por ahí se había incluido una nota de que exactamente que es una actividad de enseñorearse o ser señor, ¿no? Bíblicamente hablando. Y el concepto hebreo de señorear es tener una actividad secretarial, como un secretario de Estado, igual, es semejante, es el homólogo, ¿no? Es lo mismo. Un secretario de Estado, por ejemplo, el presidente de una nación conoce y sabe supuestamente todo lo que es la economía. Voy a poner ese ejemplo. Sabe y conoce todas las cuestiones de la economía, pero su secretario de Estado de la economía sabe y conoce lo que es eso. Él puede manejar, ver y arreglar todos los asuntos que tengan que ver con la economía. ¿Le debe de responder a su autoridad, que es el presidente? Sí. El presidente, ¿cómo vamos en la cuestión económica del país? Uy, vamos bien. No, no, vamos más o menos. O no, estamos atrasados. Bueno, hay que arreglar eso. ¿Qué es lo que propones para que se maneje la economía de la nación bien? Bueno, según mis estudios y el entendimiento que tengo de estudiar esta área, lo ideal es hacer esto y esto por esto y esto y esto y alcanzar estas metas. Y eso es lo que hace un secretario de Estado en todas las áreas, ¿no? Y esa era precisamente la labor que debía tener Adán y Eva sobre la creación, el dar cuenta del manejo inteligente, sabio de una creación que fue hecha para que el hombre habitara. Decirle, bueno, tú vas a ser el responsable de tu casa y la vas a manejar correctamente. De ahí te vas a alimentar y vas a depender de ella, pero siempre y cuando tú estés siendo el que maneje la creación entera. Ujú. Tú me vas a dar cuentas a mí y yo voy a ver el resultado de tu gestión. Y eso es el propósito del manejo correcto de la creación desde el principio. Entonces podíamos entenderlo así. Cuando le dice el Señor al hombre, sobre todos los organismos vivos, ¿no? Como leímos en el versículo 26, peces en el mar, aves en los cielos, bestias, en toda la tierra. Ahí dice, en todo animal, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal al final que se arrastra sobre la tierra. Y en toda la tierra incluye. Y tierra aquí no se refiere porque no había otra cosa. O sea, ¿qué había ahí en los tiempos de la creación de Adán sino solamente planeta Tierra? ¿Verdad? No había otra cosa. Entonces el Señor le dice, bien, yo te entrego toda la creación en tus manos, la vas a manejar, vas a ser el Señor y tú me vas a responder a mí sobre ese manejo y esa mayordomía. ¿Mm? Y, y en toda la tierra incluye, para esos tiempos, que para hoy se los puedo demostrar que sigue siendo, ¿no? Miren, un ejemplo contemporáneo para que me entiendan el dominio que el hombre todavía conserva, pero de alguna manera no exactamente como Dios quería, pero lo tiene el hombre. Ustedes saben que actualmente, y esa es una situación a nivel mundial, que hay derivados orgánicos naturales, como es el petróleo. ¿Sí o no el petróleo está manejando y controlando las economías mundiales?
¿sí? Es una cuestión de todos los días, ¿no? Otra cosa, el litio de las baterías, son importantes, por eso nos podemos ver por acá, por el litio que tiene toda la electrónica, ¿no? Y el hombre ha aprendido a manejar el litio y todos los materiales con que se maneja una computadora, un teléfono, como estamos ahora presentes. Pero el hombre a través de la ciencia que él mismo ha desarrollado, ha tenido cierto control, pero limitado. No es lo que Dios quería. Y eso es precisamente lo que se ha perdido en el conocimiento y sabiduría que el Señor deseaba que tuviera el hombre desde el principio, pero que estaba potencialmente otorgado a la humanidad. Cuando leemos acá que va a ser al mundo, fíjense, por así decirlo, al mundo animal, todos los animales, al mundo mineral, orgánico e inorgánico en toda la tierra, ¿sí? Cuando menciona eso, y al mundo propio de la humanidad en sí. Cuando él dice en el 28, los bendijo Dios y les dijo dos cosas que tenía que hacer en el manejo de la autoridad en la propia humanidad. O sea, entre Adán y Eva y sus generaciones. A ver, primero tienen que dar fruto, ¿sí? Pero ¿cómo se lo dice a seres humanos cómo van a dar fruto? Bueno, y esto lo pone en primer lugar, porque el fruto que encontramos en la Escritura es el fruto que se deba de dar en el Espíritu, en el Espíritu. Ya está anunciado. Leyendo lo que Pablo nos explica de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Ustedes consideran que desde Adán y Eva debía de darse los componentes del fruto del Espíritu? Por ejemplo, el amor, el afecto entre la relación matrimonial. ¿Creen que fue importante que hubiera eso? Por supuesto que sí, porque esa iba a ser la base para mantener la comunión con Dios, con un Dios que es amor, y también la relación de pareja. O sea, eso es tan básico y tan primigenio que si no existiese el amor desde la primer pareja, no podría haberse multiplicado la humanidad, ni hubiese nacido la figura del matrimonio. Es fundamental. Y una de las cosas que nosotros en nuestra labor para la familia debemos hacer regresar al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, es precisamente a ese fundamento del amor, el que viene de Dios, no las buenas relaciones internacionales, ni la amistad terrenal, no, 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 al original, ¿sí? ¿Creen ustedes que continuando con el concepto y lo que sabemos de lo que es el fruto en el espíritu, que deba de haber gozo? Claro, imagínense un país en el que no hubiera una nación, es país, mundo entero, que nunca hubiese existido el gozo. Y bueno, cuando no hay gozo hay ausencia, ¿no? Hay tristeza. Y no es así, que iba a ser una emoción que iba a estar teniendo el hombre también. Pero primeramente fue el fruto en el espíritu, ¿no? La paz, o sea, gozo y paz van muy unidos, son hermanos siameses, ¿no? En el fruto del espíritu, porque el gozo y la paz es mantenerse con serenidad ante confrontaciones en la vida misma y mantenerse firme para pasar las pruebas en situaciones que debamos resolver, ¿sí? Claro que en el principio las adversidades que enfrentaría la humanidad pues eran hasta cierto punto mínimas porque estaba Dios con ellos, acompañándolos. O sea, todo lo que se debía de haber hecho en ese principio no iba a ser con un Dios ausente, iba a ser un Dios que acompaña, un Dios amigo, como Él se identifica, un Dios que es Padre, que es amigo y que es hermano, y que también se personifica y se personaliza a través del matrimonio entre la relación de un marido y su mujer. El amor que deba de nacer en esa relación marido y mujer es la materialización y la personificación. Teóricamente así debe de ser desde un principio la aparición de un Dios que es amor. Y esa era la idea de Dios. Cuando el hombre y la mujer en el principio se disfrutasen del amor, tanto espiritualmente
en la parte de su alma emocional y eso, y física, es cuando hace su aparición Dios mismo en la relación de pareja. Fíjense qué importante es, ¿no? Debe de aparecerse. Cuando está el amor como es la esencia de Dios, cuando es en un equilibrio emocional, con todos los elementos del alma vigentes y presentes, y físicamente a través de la relación íntima, está completo y el terreno listo para que ahí se aparezca Dios. Claro, esa era la idea al principio, se trastornó eso. Bueno, seguiremos después con eso, hago un punto y aparte. Ahora, todos los demás componentes del fruto también iban a estar presentes, no solamente el afecto, el amor, o el amor, ¿no? El gozo, la paz, sino también la bondad, la benignidad, eh, también la paciencia, se me olvidaba, para poder convivir con el prójimo que iban a estar naciendo. Los hijos y la descendencia y la dispersión de la humanidad en el planeta Tierra, se iba a requerir de ese fruto en el espíritu que iba a ser la paciencia, la bondad y la benignidad, y finalmente la templanza y la mansedumbre. Es decir, resistir las pruebas, porque Dios ya sabía que algo iba a pasar, lo comentaremos, y la mansedumbre, la obediencia a Dios sin cuestionarlo. Eso es lo que el principio. Ahora, eso no es ni la ley de Moisés, eso pertenece más al imperio de la gracia a través del Hijo. Pero Pablo tuvo que enseñarlo. Y eso es algo que originalmente el hombre debía de haber tenido desde el principio y así debía, pero requería de un desarrollo. Iba a requerir de un proceso constante de crecimiento, de manifestación en el hombre, en la humanidad entera, y que esto fuese la resultante de esa relación de pareja. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ok? Germán, ¿vamos bien? Y también ahí Lori. Ok, qué bueno, ahí, qué bueno que los veo. Muy bien. Ahora, en esa aparición de Dios en medio de la pareja, requería de un entrenamiento, pero para lograrlo debía de mantenerse esa correcta administración en la casa, en la habitación, ¿sí? Que era la creación misma. Y por eso es que el Señor da esta orden de que tenía que sojuzgar y señorear. Ahí cuando dice en el 28, fructifíquense y multiplíquense a través de la procreación de más humanos, dice, llenen la tierra, toda la tierra, y sojuzguenla. Tienen que someterla en base a criterios que ustedes mismos puedan hacer, elaborar, en base a su administración y a su sabiduría que yo les voy a dar. Es decir, sojuzgar, mantener bajo un juicio crítico constructivo para el buen desempeño de la creación. Que eso debe haber en la familia y que eso es parte de la relación matrimonial. Sojuzgar la familia es sojuzgar ese pedacito de Edén que debe haber en cada una de las familias que somos nosotros, ¿sí? En cada una de ellas. Ahora bien, y dice después en la segunda cosa que dice, y señoren en los animales, que no había otros seres vivos más que esos. Claro, las generaciones que viniesen y con una estatura espiritual como la que hayan tenido el primer matrimonio, el primer Adán, pues no iba a haber problema con sus generaciones venideras. ¿Debían aprender esa misma autoridad? Sí. ¿Y sobre qué autoridad iba a tener Adán y Eva como para que ellos pudiesen manifestarlo? Cuando el Señor le dice, y vamos al capítulo 2 del Génesis, cuando Él le dice al hombre y lo crea y le da una inteligencia tal, cuando en el versículo 15 dice, 2:15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está la asignación de un ministro de Estado para manejar la creación. Vas a guardar, labrar y guardar el huerto. Aunque no había muerte, pero el hombre iba a depender, iba a comer. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Bueno, el Señor le dice a Adán que debía de comer de todos los árboles en el 16
y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, originalmente, y ahí vamos a regresar, ¿eh? Originalmente el hombre era frugívoro, exclusivamente. No era ni herbívoro ni carnívoro. Eso fue consecuencia de la situación que estamos estudiando de la pérdida de autoridad. Porque el Señor no había ordenado originalmente al hombre que tenía que acabar con los animales y comérselos. No, bastaba con los frutos. ¿Por qué? Y la ciencia lo ha demostrado. Todo el conjunto de vitaminas, minerales, nutrientes de todos los frutos que hay sobre la tierra, y si lo pudiésemos hacer, que era el plan original, es suficiente para mantenernos con vida y bien y sanos. Pero bueno, la tierra estaba bendecida y Dios se paseaba en la tierra. Todo el ADN que se incorporaba en el árbol de la vida, que es uno de los árboles que plantó en el centro de Edén el Señor, era suficiente para proporcionar los nutrientes en un árbol de bendición y de vida para que el hombre desarrollara todo su potencial sano, sin muerte, eternamente, y así sus generaciones. Eso es el ideal que había trazado Dios, ¿no? Pero estaba el árbol de las ciencias del bien y del mal, que eso todo un desafío para el hombre que el Señor planta, porque bueno, nos dio voluntad, nos dio libre albedrío, nos dio autodeterminación, ¿no? Para elegir comer el fruto del árbol de vida, elegir a eso y no comer el fruto de las ciencias del bien y del mal. La obediencia tenía que ser probada, la criatura tenía que ser probada, porque el alfarero es el que ve la calidad de su creación. Estoy poniendo el ejemplo del alfarero porque ese es un ejemplo que se da en la escritura. Y el alfarero con toda su autoridad tiene toda la autoridad para que él mismo pruebe su creación. Y les voy a decir quién es el gerente de calidad de la humanidad para probar a su propia creación, el hombre, que es el mismo hombre. ¿Saben quién es el que tiene la gerencia del control de calidad del hombre mismo y que está bajo el control de Dios porque le dio esa asignación? A ver, piensen quién fue, quién dice, yo sí sé quién fue ese gerente de control de calidad de la creación, sobre todo del hombre. Ujú. A ver. Los segundos pasan. Tic, tac, tic, tac. Les voy a ayudar. Se acabó el tiempo. Es el diablo. ¿Qué? ¿What? ¿Es el diablo? ¿El gerente? Ok. ¿Es igual a Dios y superior a Dios? No. Él es el gerente de calidad por medio de las tentaciones, las pruebas, las tentaciones. Y si falla ese gerente y está ausente, bueno, ¿cómo se va a hacer Dios uno igual a él? No, hay un solo Dios verdadero. Y la criatura no deja de ser criatura. Entonces, en el control que el Señor tiene sobre una criatura, porque originalmente el diablo fue creado como un ángel para adorar al Señor, es una criatura, ángeles ministradores, ¿no? Y en esa calidad de criatura que el Señor no le quitó, dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Sí, sí, tú vas a seguir aquí. Y eso ya es autoridad, que empezamos a ver que se le delega desde el principio a la humanidad. Cuando recién ha extraviado los sentidos de Eva, que ya lo habíamos mencionado, el Señor le dice a la serpiente, y cuando los pasa por juicio, le dice a la serpiente en el 14, 3:14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Porque ¿cuál era la idea de la serpiente antigua? Apoderarse de la creación. Porque ahí él estaba merodeando en el Edén. Eso lo pueden leer en Ezequiel 28 y en Isaías capítulo 14. No lo leemos porque ya lo hablamos, pero ahí es donde estaba. Entonces el hombre tenía que obedecer porque ya estaba presente y no lo va a expulsar de esa dimensión el Señor, porque el Señor habita
en su propia, en su habitación, dice la escritura los salmos y eso, que él habita en la oscuridad, ¿no? Pero esa oscuridad tiene múltiples significados. Un día lo vamos a hablar, es súper interesante eso, pero él habita en ese reino. En el trono, en su trono, en el monte santo de Dios. Y la otra dimensión es donde estamos, nosotros acá, no hay más. Sí, que los multiuniversos, que la ciencia y todo. No, 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 todo está dentro de lo mismo. La ciencia cada vez va dándole más la razón a la Biblia. Y es el tercer cielo que habla Pablo, ahí en una de sus cartas, en la segunda de Corintios, fue Pablo el que estuvo en el tercer cielo y él pudo trascender a la dimensión de Dios mismo, ¿no? El primer y segundo cielo es el cielo, la atmósfera terrestre, y el segundo el universo. El tercer cielo es esa dimensión de Dios. Está interesantísimo eso, pero bueno, y está en unas cuantas palabras de distancia, cerca del corazón. ¿Cuál es la conexión al tercer cielo? El corazón. Pero bueno, ya es meternos en otro tema, el corazón del creyente. Bueno, entonces, em, esta autoridad que se le da al hombre y que la pierde el hombre, vemos cómo se pierde y lo entendemos por lo que ocurre. La serpiente iba a quedar sojuzgada y sí, no iba a destruir a la serpiente el Señor, porque también sería destructor. Y el único destructor es el diablo. Él sí es destructor, pero destructor de lo creado y no lo puede desaparecer. No puede regresar a lo que es, a lo que no es. Él no puede hacer eso, pero sí desorganiza y corrompe. Eso sí puede hacer, que es lo que significaría también la muerte, ¿no? Y en sus intenciones de apoderarse de la creación y, y entra en un dilema el Señor, porque cuando se sujetan a el hombre y la mujer a la tentación que les pone y caen en desobediencia, la serpiente gana terreno y quiere asumir la autoridad sobre la creación. Y hoy por hoy, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que ignoramos esto, le damos espacio en ocasiones a ese ente a que pueda hacer una labor de desorganización y corrupción. Ujú. Sí, sí, qué es lo que vemos en los matrimonios disfuncionales, qué es lo que vemos en las relaciones deterioradas de padres e hijos, qué es lo que vemos en la economía, en las instituciones para resumir y tener una base fidedigna. Ujú. Y es su especialidad. Por eso les digo que es el gerente de calidad, que es donde somos todos probados. Bueno, pero el Señor dice, no, no te voy a destruir, pero vas a quedar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque en el futuro la simiente de la mujer te va a aplastar tu autoridad, va a aplastar tu cabeza, que eso es lo que se logró en la redención y eso es lo que vamos a entender. Ahora bien, y vemos cómo el hombre ya pierde esa autoridad y la mujer, cuando en el 16 le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí cuando lleguemos a la familia disfuncional hablaremos por qué hace el Señor esto del deseo será para tu marido. Es una sujeción por autoridad delegada para rescatar a la mujer de la sujeción que ya había tenido con el diablo, ¿sí? Y él la rescata. Lo entenderemos en su momento. Y le dice al hombre en el 17, al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ya no plantas del Edén, las hierbas y la fruta del Edén, sino a una tierra bajo maldición. Y es cuando ahí el hombre pierde la autoridad. Y también sobre los animales, que eso después lo vamos a ver, que los animales se van en contra del propio hombre y se pierde esa autoridad. Y es ahí donde ya podemos entrar, ahora sí, toda esta autoridad que se le delega al hombre se pierde, ustedes ahí lo hemos leído en el capítulo 3 como empieza a haber mucha corrupción en el hombre, el inmediatamente antediluviano, el hombre antediluviano, o sea, antes del diluvio,
y son expulsados Adán y Eva y viene lo de su primogénito Caín, que le quita la vida al segundo que nace, que es Abel, nace el tercero que es Set. Tendría que volverse a nuevamente a resetear a la humanidad entera, ¿no? Porque leemos cómo va decayendo totalmente el hombre, ¿no? Y lo vemos cómo se deteriora la imagen, ¿no? Adán fue hecho hijo de Dios, así dicen las genealogías en Lucas y en Mateo. Y a Adán se le reconoce como el hijo de Dios, pero Caín no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, como hoy somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Cristo. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Adán postrero, pero Caín fue hecho a imagen y semejanza del primer Adán, pero del Adán caído. Por eso dice en Génesis 5:2, donde dice, perdón, dice, este es 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Nos queda claro, Adán estaba ahí. Dice, varón, hembra los creó y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Pero cuando crea Caín, que Caín es hecho a su imagen de, y sus hijos posteriores son hechos a imagen y semejanza de su padre Adán, de un Adán caído, de un Adán que ya no tiene comunión con el Señor, ¿no? Ya no la tiene, ya no la tiene. Y eso es lo que nos habla también de Caín, que estaba hecho a imagen y semejanza de su padre Adán. Dice en el 3 habla de Set. Dice, vivió Adán 130 años, engendró a su hijo, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero también ya había nacido, porque así también habías creado Caín, que eso está un poco antes, en el capítulo 4 cuando es creado a imagen y semejanza de su padre Adán. Ya ahí ya vemos un pérdida de autoridad. ¿Saben de qué? ¿Saben qué pasó ahí cuando Caín es hecho a imagen y semejanza de su padre? Se pierde la autoridad de padre. O sea, se pierde la paternidad de Dios allí. Empieza a deteriorarse. Ya no puede hablar el hombre y decir que Dios es su padre. Si ustedes leen, bueno, sería muy complicado, ¿no? Pero ¿saben cuántas veces encontramos la referencia de Dios como padre en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces la encontramos? De que los hombres del Antiguo Testamento se refieren a Dios como Padre solamente en 4 lugares, solo en 4, no más, en donde se le reconoce como Padre. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo, encontramos incontables veces, incontables. De hecho, por eso fue uno de los motivos que enjuician a Jesucristo, ¿no? Que él decía que Dios era su Padre. ¿Cómo va a ser posible? Claro, porque no entendía, ¿no? Entonces vemos cómo esa paternidad también se tenía que restaurar y vemos cómo se pierde desde el principio. Y hoy es uno de los grandes problemas que tenemos por la rebeldía de los hijos jóvenes, de los adolescentes que nacen desde pequeñitos con la naturaleza de Adán y que tienen que recibir a Cristo Jesús como Salvador para que también ellos entren en esa calidad de hijos, para que entren en esa calidad. Y bueno. Esto se va a perder. Ahora, el Señor tiene que resetear a la humanidad. Fue tan fuerte que Él va a establecer un juicio sobre la misma humanidad, este, para que se regrese algo de esa autoridad, porque fue severo, fue tremendo, ¿no? En capítulo 6 lo leemos cuando viene, antes de venir el diluvio, ¿no? Que el hombre ya había hecho se había hecho tan perverso que el Señor decide establecer un juicio con el diluvio y solo queda una familia, con 8 miembros de la familia, papá, mamá, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y empieza nuevamente y se vuelve a repetir la misma orden. Cuando leemos ahí, cuando salen del arca de Noé, este matrimonio con sus hijos, les da la misma orden. Dice en los mismos capítulos 9 del Génesis,
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenar la tierra. Y vean lo que dice el 2, es interesante lo que dice el versículo 2 del capítulo 9. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en los peces, todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes se los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Y la segunda etapa de la alimentación, que es importante para nosotros, fue que el hombre de ser frugívoro ahora es herbívoro, pero no carnívoro. Carnívoro va a ser después, cuando ya se empiece a establecer cada vez la maldad en el hombre, y esa es una evidencia que también se tenía que restaurar, y por eso surgen los sacrificios de los animales en los cultos que establece después con Moisés. Llegaremos a ese punto después. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ahí vamos. Ok, gracias, Germán. Ahora, fíjense, seguimos cuando ya se restablece nuevamente, se empieza a restaurar toda la humanidad, empieza esta situación que es el capítulo 11, el orgullo y las consecuencias que empieza a resurgir por la misma naturaleza que el hombre ya tenía, ¿no? En el capítulo 11:1 nos habla de esta historia, ¿no? Y vemos cómo algo que de lo cual participa la naturaleza satánica o del diablo es el orgullo y la soberbia. Se empieza a manifestar en el hombre. Y dice el 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y dijeron ellos unos a otros, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, les sirvió ladrillo en lugar de piedra, asfalto en lugar de mezcla, y se hicieron de un solo nombre, comenzaron la obra y hacen la torre, para desafiar e insultar a Dios, ¿no? Por su soberbia. Y bueno, eso hace que el Señor los disperse sobre la tierra al modificar el área del lenguaje en el cerebro humano. Lo hizo de golpe y fue genial eso. No hubo violencia, no hubo sangre, ya no hubo diluvio, ya no hubo otra cosa. Y simplemente el Señor dijo, bueno, a partir de hoy yo modifico en la neurología, es el área del habla, que es el área 41, o es la cisura o la parte como un surco del área de Broca se llama. Ahí es donde se encuentra el lenguaje, la capacidad del habla y el entendimiento en la parte frontal del cerebro, ¿no? Lo modificó Dios de un pestañazo, así, ¡pum! Y empezaron a hablar en otros idiomas. Pues no se entendían unos que otros. Entonces fue genial eso, ¿no? Fue genial. Pero, ¿saben qué hay en esto en común? Y se los quiero hacer notar ahora. La autoridad que todavía el Señor tiene sobre la creación. El diluvio, la capacidad de modificar el cerebro humano, el que Él siga manteniendo el control y el dominio sobre la propia creación, ¿no? O sea, el cielo y la luna le siguen obedeciendo al Señor porque el sol sale puntualmente, la luna se mueve puntualmente y ellos trabajan desde el principio de la creación igual, toda la creación, todo el movimiento de las estrellas, toda la creación. Dios está manteniendo el control de todo eso. Es que hoy hay muchos terremotos, sí, claro, y ha sido por consecuencia del propio hombre que ha generado todo esto, ¿no? Sí, Rosana, sí, adelante. Doc, me hace acordar, o sea, primero no había analizado esta parte de que los idiomas fueron así como, o sea, sé que lo sabemos un montón, pero sí no lo había meditado en el punto de vista de que fue algo como catastrófico, ¿no? O sea, de un momento a otro ya pasó. Sí. Y cambió esto, ¿no? La estructura del cerebro de un momento a otro. Me hace Ujú, acordar en la teoría creacionista
que es lo que sí. difiere a la evolucionista, en Sí. donde todos los eventos de la creacionista son catastróficos, ¿no? Así, ¿no? Como Mm, dijo, el diluvio, la oh, expansión se dividió, y que la ciencia eso lo afirma, o sea, la ciencia da evidencia de que debieron ser eventos catastróficos lo que de repente, ¿no? Eh, eh, separaron los continentes, el tema de los mares, de los océanos. En cambio, la evolucionista que va diciendo que todo sucedió millones y millones de años, ¿no? Y como mm, que de a poco fue, no sé, el hombre, qué sé yo qué, ujú, esto ujú. entonces no tendría evidencia. O sea, este tema de los idiomas no tendría la evidencia en la teoría evolucionista. ¿Me entiende lo que digo? Claro. Sí, y fíjense qué interesante porque hay casos raros de enfermedades o traumas cerebrales en que personas han empezado a hablar en otro idioma que no conocían. Hay casos que están certificados, ¿no? Y es interesante. Y se sabe por los lingüistas y los antropólogos del idioma que existió un idioma madre, un idioma amable, con el que se entendía Dios, el hombre y aún el diablo, aún Satanás mismo. Se hablaban el mismo idioma todos y se entendían entre ellos, ¿no? Pero ese idioma se pierde cuando viene la modificación aquí en el capítulo 11. El hombre empieza a perder la autoridad sobre su propia persona, sobre su propio... Ya se ha perdido Veamos cómo se va degradando la naturaleza humana. Se pierde la autoridad sobre la creación. Después animales, plantas, todo. Después se pierde la autoridad sobre la comunión con Dios en ese compañerismo y la paternidad con sus propios hijos, y ahora se pierde el control de sí mismo con la soberbia y el orgullo, ¿no? Cómo va siendo gradual y todo eso, bueno, todo eso se va sumando para que todo eso se incluyera dentro del proceso de la redención. ¿Mm? Hablando del idioma, se piensa que el idioma en el cual hablaban en el principio haya sido algo que se ha descubierto que es el idioma más antiguo que hasta hoy se ha descubierto, que es el arameo antiguo o el proto-arameo, que es probable que es el que hablara. ¿Por qué se piensa? La ciencia demostró algo, porque la manera de las letras hebreas, como se escribe el hebreo, ustedes han visto el idioma en hebreo, ¿no? Cómo se escribe, pues palitos y cositas, ¿no? Bueno, curiosamente, los científicos israelitas descubrieron que si ellos en su alfabeto le ponen la primera letra de cada componente de las proteínas de la cadena del ADN humano, ¿sí? La primera letra, y se juntan, se unen como están en orden y secuenciadas todos los genes de nuestras células, en la primera letra, que es como se abrevian, se va formando una palabra en hebreo y es Dios en el hebreo, Yahweh, se va formando. O sea que en las células de nuestro cuerpo, en la cadena de ADN de todo ser humano, aunque se diga ateo, en cada célula tiene la abreviatura de Dios mismo, del nombre de Dios, ¿no? Por eso se piensa que haya sido el proto-arameo. Bueno, por un lado lo dicen los lingüistas, pero por otro lado el descubrimiento científico que hicieron, ¿no? Y puede ser que sí, porque no le dio jeroglíficos egipcios a Moisés, el Señor. Sí, se lo dio probablemente se le escribió en ese idioma que después se fue transformando al arameo que hablaba Jesucristo, porque él hablaba también así, en arameo. Hasta tenemos evangelios con algunas expresiones arameas, ¿no? Y los se han escrito, les he encontrado escritos muy antiguos con eso, pero bueno, y él pierde eso también el hombre, el control sobre todo esto. Y empieza el Señor a hacer las estrategias. Bueno, vamos a ver, lo vamos a empezar a solucionar. Y vamos a ver algunos ejemplos para medir la magnitud de lo que el Señor quería que el hombre tuviese por medio de la redención. Aquí podemos leer esto que está acá.
El Señor debía seleccionar al hombre de pacto, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, rápido lo leemos. El Señor debía seleccionar al hombre de pacto para retornar al diseño original, a la autoridad sobre la creación misma. El perfil de reino tendría como característica lo siguiente, que son las características iniciales de esta estrategia, el plan estratégico del Señor. Primero, volver a ser un régimen teocrático, pero para depurarlo debía el hombre fallar en su configuración espiritual con el plan que iba a tener con el Redentor, el Mesías Redentor, para que se volviese a una teocracia, que era lo original, un Dios gobernante. Seleccionar una genética generacional para lograr el reino eterno por medio de la redención. Todo es por eso. Lo vamos a ir entendiendo. Porque ustedes van a aprender en este curso, en esta parte, a orar con sabiduría para tomar autoridad sobre la creación, sobre lo creado, ya sea es necesario que se haga alguna situación de intervención de parte del Señor y ustedes como colaboradores para modificar aún la genética, si es necesario y es disposición de Dios, en quienes ustedes oren, consulten, dirijan y afirmen en la fe. ¿Ok? Así es, eso lo vamos a ver también. Bueno, tercero, manifestarse en el cronos o en el tiempo exacto, en lo cultural, político y geográfico. Por eso iba a ser un proceso paulatino hasta llegar a Cristo. ¿Bien? Y finalmente, la meta final, posicionarse en una monarquía absoluta por la eternidad con un rey física, espiritual y psicológicamente presente. ¿Y sabe quién es? El postrer Adán. Y el postrer Adán es Cristo Jesús. Esta fue la estrategia de todo este plan. Lo podríamos resumir en estas cuatro importantísimas estrategias para lograr regresar la autoridad al hombre. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ok? ¿Algunas dudas acá? Ahora vamos a ver cómo se va a dar esto, cómo se tendría que lograr esto. Y vamos a ver algunos ejemplos porque es importante que tengamos la dimensión y la magnitud de lo que esto significa. Vean, aquí ustedes están viendo esto que ocurrió porque es una evidencia de lo que estamos hablando. Y vamos a ver, hay muchos ejemplos, pero estos son los más significativos, que son las evidencias de la autoridad latente que tenemos, ¿no? Y vamos a tomar como ejemplo las batallas de Josué, que fueron dos, y la de otra más que vamos a ver a continuación. Y esto lo encontramos en el libro de Josué para que midamos la capacidad de autoridad que el hombre debía haber tenido, pero que perdió. Y bueno, es tremendo, ¿no? Bueno, en Josué 6, capítulo 6 de Josué, ahí encontramos esto. Y está interesante dos criterios que encontramos ahí, que nos sirven, nos son útiles a nosotros. En el capítulo 6, versículo 2, que están conquistando la tierra prometida a Josué, ya no está Moisés, ya se le delegó la autoridad como líder de la nación de Israel, que todavía son los hebreos, ¿verdad? A Josué. Dice en el 6:2, y aquí hay algo interesante, dice, mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, porque Jericó era una ciudad amurallada, que existen las ruinas, ustedes cuando quieran ir a visitarlas, nos avisan para que nos inviten y vamos a ver las ruinas de Jericó, porque ahí están. Anteriormente se decía que no, que era un mito, que no existía, que quién sabe qué, pero no. Los arqueólogos bíblicos la encontraron y demostraron que existió, ¿no? Y exactamente como lo plantea la escritura. Y Jericó, en las estrategias que el Señor empieza, le dice unas instrucciones, le da unas instrucciones raras a Josué el Señor, porque le ordena, ya no lo incluí, pero seguimos la lectura acá en el 13 en adelante, les da esta instrucción a Josué.
Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y haréis esto durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Qué instrucciones tan extrañas, ¿no? Los arqueólogos que encontraron las ruinas de Jericó todavía nos explican cómo una muralla que medía 9 metros de ancho y casi 15 metros de altura, entre 10 a 15 metros, porque está toda derruida y no se ha podido establecer bien la altura, pero era muy alta e invencible, y no se explican cómo haya sido derrumbada, porque se nota cuando fue por un sismo, cuando fue por una explosión, una inundación y no hay explicación. La explicación sí la entendemos hoy porque hoy la ciencia lo tiene. Ustedes saben que hay actualmente la ciencia del manejo de las ondas sonoras, tienen en las ciencias del bien, tienen una gran aplicación. Para eso son los ultrasonidos, para ver imágenes en enfermedades. Para eso son los ultrasonidos para pulverizar cálculos en los riñones, para pulverizar cálculos en la vesícula. Eso es para bien usar el sonido, ¿no? Los radares, los sonares, etcétera. Los animalitos lo tienen. Los murciélagos tienen esta característica natural en ellos. Y la ciencia hoy lo usa también para mal, porque hoy se usa el sonido para ir contra multitudes, ¿no? En la guerra, ¿no? Como armas de guerra, ¿no? Para eso se utiliza también con ondas sónicas destructivas, ¿no? Que son capaces de derribar a las gentes, ¿no? A las personas. Y para otros fines que ya son para ese tipo de actividades. Que bueno, aquí, ¿qué nos interesa? Que Josué, cuando le dice el Señor que hagan esto y se derrumban las murallas, Dios le había dado la instrucción a Josué. Pero ahora vean lo que pasa en el capítulo 10 de aquí mismo de Josué. Ahora va a ser algo que se va a invertir algo las instrucciones. Y aquí es donde medimos cómo todavía el Señor nos sigue acompañando con el poder de las ondas sonoras, ¿sí? Y con el poder que Dios le confiere en medida al hombre cuando el hombre funciona en la comunión con Dios. Dice el capítulo 10, versículos 7 al 14. Están peleando otra vez contra los amorreos. Y dice a partir del versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ok, hasta ahí el Señor le dice. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y bueno, empiezan a pelear y empiezan a tener bastantes bajas los ejércitos de los amorreos y de los que les ayudaban. Y en el 12 está lo que me interesa. Dice el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Aquí es el hombre el que le está diciendo a Dios. Antes, en la toma de Jericó, Dios le habla al hombre, pero acá, en el versículo 12, el hombre le habla a Dios. O sea, quiere decir que todavía se ha mantenido hasta ese momento la comunicación y la transmisión y la impartición de la autoridad por medio de del hablar, del decir, de la autoridad y del poder que es el único y que es con lo que fue hecha toda la creación. Cuando dice, y Dios dijo, fue por
un mandamiento que Dios habló como haya hablado cuando creó todo. Y aquí es lo que nosotros también utilizamos en cuando hablamos en la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos con esa misma característica y se nos devuelve la autoridad por medio de lo que hablamos, de lo que habla Santiago, es cuando ocurren cosas y que Dios nos pone en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Pero estamos estudiando el proceso solamente. Y bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, vamos a leer lo que ocurrió, porque dice el versículo 12, después que cae granizo y destruye a muchos, dice, entonces habló en el 12, Josué a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, escucharon lo que dijo Josué, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Fíjense qué humildad tiene nuestro Señor, ¿no? Que atendió a la voz de un hombre y todavía no venía la redención. Pero esto nos sirve para medir qué pasó después de la redención, hasta dónde está esta misma autoridad y capacidad y concesión que nos da el Señor de hablarle hoy al Señor. Y claro, la clave está en pedírsela en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque es nuestro parámetro y medida de la autoridad que es el Señor Jesús en nosotros, para que por medio de la palabra de fe haya restauraciones, sanidades, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo interesante de esto y como nota cultural, esto fue algo que habíamos dicho también en clases anteriores, pero encontramos la documentación, aquí está. ¿Por qué casi un día entero? Porque la NASA lo comprobó, que fueron 23 horas y 20 minutos de un día completo, ¿sí? De un día completo. Por ahí, Gus nos mandó algo, lo pueden ver después. Yo también incluí ahí un documento de que se descubrió, la NASA lo encontró. La NASA encontró con sus computadoras que deben manejar con extraordinaria exactitud para evitar choques de la basura espacial, caída de la basura espacial a la Tierra. Tienen que tener un cálculo exactísimo del lugar y tiempo en el que se mueve toda la basura espacial, ¿no? Y un día separaron las computadoras. Por aquí está el documento, déjenme buscarlo. Permítanme, voy a salir de aquí un momentito, ¿sí? Y vamos a encontrar esto. Déjenme ver si está por acá. Sí, acá está. Miren, que ya lo tienen ustedes ahí en el. Y yo también se los envié yo, se los envió también Gustavo. eh, que viene precisamente la NASA y la Biblia, así eso que está ahí en su WhatsApp. Ahí pueden leer con calma. Extracto de un artículo publicado, que esto salió en un libro, que por cierto lo encontró Gustavo, que lo vende en internet, pero está bien caro ese libro, ¿no? Nos espantamos, ¿verdad, don Gus? ¿Cuánto cuesta el libro? 60,000 pesos cuesta. Pero bueno, Está bien, ahí lo busco. ajá, ahí les va a mandar, si el que quiera puede adquirir. Está bien, bien interesante, porque el escritor, el autor de la Biblia, que fue Harold Hill, que así se llamaba, el autor de este libro, él habla de esto que pasó, ¿no? Dice, el programa espacial está encontrando las respuestas a sus dudas en la Biblia, ¿no? O sea, de cómo viene descubrimiento científico. Este es un relato del señor Harold Hill, presente de Maquinaria Curtis en Baltimore, Maryland, consultor de la NASA. Ahí es lo que dice acá, lo que leímos. La NASA desarrolló un programa computarizado para saber la posición del Sol, la Luna y los planetas en el espacio en cualquier momento del futuro, para evitar que estos cuerpos espaciales estén en la trayectoria de nuestras naves espaciales y satélites artificiales y choquen contra ellos. Programaron la computadora para hacer el cálculo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero en un momento dado
el programa se detuvo, ¿sí? O sea, eso fue una crisis muy fuerte, ¿no? Un problema grave. Programaron la computadora para hacer los cálculos y todo, pero en un momento se detuvo, dando una alerta de un grave error en el cómputo del tiempo. Al revisar el programa, encontraron que la alarma se refería a la falta de un día en el espacio del tiempo que ya ha transcurrido en la Tierra. Estaban perplejos, pues no tenían ninguna respuesta a este problema. O sea, no tenían por qué separaron las computadoras si estaban bien configuradas, ¿no? Bueno, dice un miembro del equipo, que fue este señor, un ingeniero, Harold Hill, mencionó que cuando era niño, aunque se burlaban de sus compañeros científicos, ¿verdad? Dice, en sus clases teológicas de su iglesia le enseñaron que la Biblia relata que una vez el sol se detuvo porque Josué se lo pidió a Dios para poder ganar una batalla antes de que se pusiera el sol. Y ya que si oscurecía no podrían acabar con el enemigo. Aunque fue Josué, sí, se lo dijo a Dios. Bueno, está bien, aquí se lo pidió. Está bien. Sus colegas le pidieron que les mostrara dónde estaba esta historia. Buscaron Josué 10, 12, 13. Pudieron leer lo siguiente, lo que leímos. Se detuvo en Gabaón y todo. Verificaron el dato en la computadora, introdujeron los sucesos bíblicos. El sistema calculó que la pausa del tiempo era de 23 horas con 20 minutos, ¿no? Ay, pero fue un día, fueron 24 horas, ¿no? Parece que había fallado. Y los otros 40 minutos se preguntaron. El mismo miembro del equipo recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol había hecho su recorrido en forma inversa, ¿sí? Los científicos pensaron que eso ya era una locura, pero buscaron en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, que ahora vamos a leer, donde se relata lo siguiente. El rey Ezequías fue visitado en su lecho de muerte por el profeta Isaías, quien le dijo que no se angustiara, porque aún no iba a morir. Ezequías le pidió una señal como prueba. Isaías le dijo, ¿quieres que la sombra del reloj de Acaz, que fue quien diseñó ese reloj de sol, avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Le pregunta el profeta Isaías a Ezequías, el rey. Se estaba muriendo y le pide que lo sane el Señor. Y le dice, sí, te va a sanar el Señor. Pero Ezequiel dice, bueno, hay una prueba que quiero hacer para que esto yo lo compruebe. Dice, es fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados, o sea, que se retrase el tiempo. Así entonces el profeta Isaías clamó al Señor y Dios hizo retroceder la sombra a los 10 grados que había recorrido en el reloj de Acaz. Curiosamente, ¿sí? 10 grados en el reloj de Acaz, que un grado en los relojes de sol de ese tiempo era equivalente a 4 minutos. Y son 360 grados. Haciendo el cálculo matemático, esos 360 grados, 4 minutos cada grado, nos da el equivalente a 24 horas, ¿sí? Y lo que les faltaba eran los 40 minutos que faltaban en el cálculo de la computadora y completan el día perdido del universo. La religión es algo privado de cada persona, pero si cree usted en Dios, que no es un ser mitológico y usted es cristiano, significa que Dios está vivo y que el Señor Jesucristo continúa haciendo maravillas. Y sí, eso es totalmente cierto, ¿sí? Entonces, esto que ocurre, fíjense lo que ocurrió, ¿no? Acá, con el rey Ezequías, que los 40 minutos que faltaban, de lo que se detuvo en Gabaón y eso, son los 40 minutos que se retrasó el tiempo y se detuvo. O sea, ¿saben qué? Esto es también genial. Así como quitó el idioma del cerebro de los humanos, esto es genial de parte del Señor. Se retrasó el tiempo real de la humanidad 24 horas. 24 horas. Y a ver, cristianos, hijos de Dios, que no faltan a las congregaciones y que son bien asiduos a la Biblia. Todos nosotros nos reunimos en domingo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Todos. Les tengo una noticia. No nos reunimos en domingo. Sí, nos reunimos en domingo en el calendario que tenemos. La sorpresa es que guardamos el sábado, porque realmente en el tiempo real, con estas 24 horas, nos reunimos en sábado. O sea, ¿cumplimos el sábado reuniéndonos en domingo? Sí. Oh, genial, genial, ¿no?
Así es que cuando lleguen todos los fariseos delante del Señor y le digan, Señor, nosotros cumplimos y no faltamos un solo, solamente ese que dices que es tu hijo, él sí curaba y hacía cosas en sábado y era un desobediente, lo queríamos apedrear, pero tú no nos lo impediste. No, 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 no. Les tengo una sorpresa que a través de Josué y de Ezequías, el transcurrir del tiempo se detuvo 24 horas. Y ustedes se reunían en viernes y no en sábado. Por desobedientes, ahora van para atrás. Oh, sorpresa, sorpresa, ¿no? Es genial el Señor. Todos los ángeles se han de haber muerto de risa. Bueno, yo quiero ver ese día, espero que sí lo podamos ver, para reírnos celestialmente ese día, ¿no? Genial el Señor, genial, ¿no? Pero bueno, esa no es la cosa de llegar a un chiste espiritual como este, sino la cuestión está en el dominio en colaboración del hombre que después se incrementaría exponencialmente con el Señor Jesucristo. Pero tuvo que pasar el proceso de la redención para que se lograra ese momento, ese tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, y hay más ejemplos en el Antiguo Testamento, de autoridad sobre la creación. Por ejemplo, el cierre de los hocicos de los leones con Daniel, el hacha que flotó de Eliseo, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta con el profeta Elías, el fuego que hizo descender Elías sobre los bueyes ahí cuando contendió contra los profetas de Jezabel. O sea, está lleno de milagros el Antiguo Testamento, pero no se comparan a los del Señor Jesucristo y que nos ha delegado a nosotros en esa autoridad sobre la creación. ¿Sí? Y bueno, ya queremos saber qué hizo, cómo le hizo, qué pasó con el Señor Jesús. Bueno, ahí vamos a llegar y vamos a llegar a lo que haya acontecido en esa estrategia, para lograr esto. Y bueno. Sabemos que la decisión de Israel, y vamos ahí ya a entrar en materia en cuanto al rey David, ¿no? En cuanto a lo que pasó con él. Sabemos un poco de la historia de que el rey Saúl, que fue el primer rey que decidió la nación de Israel que se eligiera un rey, porque querían tener un reyesito como todas las naciones. ¿M? En leemos en los libros de Samuel el profeta, cómo es que viene esta petición que hacen los eh, gente de los israelitas de ese tiempo a que tuvieran un rey y que eso no era lo que Dios quería. En el segundo libro de Samuel, cuando ya se quita la vida Saúl, y que anduvo persiguiendo a David, conocemos muy bien esa historia, que había sido elegido para, bueno, él va y derrota a Goliat, que conocemos muy bien desde niñitos con las copias fotostáticas que nos dieron cada domingo los maestros de escuela dominical, que hasta hoy se las siguen dando, pero no les explican el trasfondo, nomás les dan la copia fotostática a los pobres niñitos en la escuela bíblica. Y no les explican el control y el dominio y la autoridad que hay detrás de eso, ¿no? Pero bueno, no es mi cosa que los hombres de David, perdón, de Israel, exigen y piden que tuviesen un rey. Se enoja el Señor con la nación de Israel. Dice, ¿cómo me están sacando a mí si yo soy el rey, Señor de la creación y de ustedes? Me sacan a mí y quieren que escoger un rey. Y sí, sí queremos un rey. Queremos tener un rey como todas las naciones, porque nos gusta mucho la pompa, nos gusta mucho el oropel y el oro y todo. Y bueno, eso está en otra historia, pero en otro relato. Yo quiero abreviar ya, se nos está yendo el tiempo y deciden que se escoja un rey y escogen a Saúl. Y Saúl sale un rey muy, muy perverso finalmente, ¿no? Persigue a David y todo. Y el Señor empieza a ver desde la valentía y la habilidad y el talento
y de la comunión de David cuando era pastor de ovejas, que ya empieza a componer los salmos, que es un chico, era jovencito, salido de la adolescencia, cómo podía acabar con leones, con osos, para defender a su ganado, a sus ovejas, y el talento y la comunión que empieza a desarrollar con el Señor, ¿no? Con los salmos que escribe y que se quedan hasta el día de hoy. Entonces el Señor, así como vio las cualidades de Abraham, ve en David esa cualidad y ese don de autoridad que tenía que desarrollar, ¿no? Dice aquí enajenados por el ejemplo de reinados contemporáneos en la nación de Israel, deciden desconocer al Señor de su gobierno teocrático y obligan a Samuel a que se unja a un rey visible y con semejanza a los demás sistemas. O sea, que el hombre en su extravío de la autoridad gobernante de Dios, ahora quiere tener una autoridad gobernante que se va a corromper. Y el Señor se los advierte y les avisa por medio del profeta Samuel, ese rey que ustedes quieren les va a traer consecuencias gravísimas. Es más, van a pagar el precio por haberme excluido a mí y tener un rey terrenal. Está bien, se los voy a dar. Ignoran el fundamento del sistema gubernamental del Creador y Señor, y a pesar de las advertencias de un sistema humanista, que es lo que instala Saúl, Samuel unge a Saúl como rey. Y bueno, está bien, ok, pero también no estaba perdiendo el Señor, sino que es el plan y estrategia para que a través de la autoridad de un rey se pudiese establecer a través de un pacto con un futuro rey la autoridad y gobierno que se iba a obtener a través de el gobierno, perdón, me pasé aquí, a través de todo esto, por Dios, todo esto va a tener una, una intención de que por el momento y que surgen todas las dinastías de reyes, hasta que llega un rey Herodes, ¿sí? Que ni era hebreo, era idumeo, que a los tiempos del Señor Jesucristo, que iba en contra de todo, las instituciones de gobierno, aún la de la ley de Moisés y todo eso, y era un rey perverso, Herodes el Grande, y después el hijo, que al Herodes el Grande se lo comen los gusanos, que es el que manda acabar con la vida de los bebitos, ¿no? Que le da la orden a las parteras para que acabaran con los bebés. Y también después viene Herodes hijo, que se reparte en el reino en cuatro. Y el Herodes hijo es el que va a darle la capa con la cual es crucificado el Señor Jesús, toda una cosa que ahí la mencionaremos en su momento. Bueno, ¿qué es lo que el Señor, y debamos de entender el contexto de gobierno, de autoridad de gobierno? La monarquía, que es la que existía, de forma de gobierno en la que el jefe del Estado es un monarca, rey o reina, que generalmente accede al poder por herencia y lo ejerce de manera vitalicia. Esa era la idea y estrategia del Señor. Yo requiero levantar un monarca que yo le herede el reino y que sea eternamente monarca y rey. Esa era la meta del Señor. Dentro de esto hay dos variedades, ¿no? O tipos principales. La monarquía absoluta. El monarca tiene poder total sobre el Estado y no está limitado por leyes o constituciones. Pero el Padre Celestial, que es el Rey y Señor de todo, uno de sus atributos es su humildad y el, no un amor egoísta, un amor ególatra, no, porque es un amor que imparte, reparte y comparte. Y esencia de este Dios, el Señor que tenemos, no ejerce una monarquía absoluta, pudiéndola hacer, sino que lo que es hacer una monarquía constitucional.
el poder del monarca está limitado por una constitución o parlamento. El rey o reina tiene un rol más simbólico, ¿sí? Y nosotros esto tenemos que verificarlo que en la escritura, la institución del gobierno y autoridad que el hombre pierde va a ser a través de un rey y una reina. Y va a ser así, una monarquía constitucional la que se va a establecer a través de la redención. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o se ha entendido? ¿Ok? Bien, bueno, vamos entonces, continuamos. Este plan que empieza el Señor a establecer lo va a hacer a través de un hombre que va a seleccionar. Y este hombre que como Abraham selecciona va a ser precisamente a David, que debía de imponerse y debía de proceder de una ley y una autoridad legislativa. Es decir, que si bien Moisés fue un líder, un legislador escogido por Dios para liberar a la nación de Israel, pero no fue un rey. ¿Tuvo autoridad? Sí. ¿Hizo un pacto con Dios? Sí. El pacto del desierto o el pacto sinaítico, como se le llama también, para que hace a través de la ley de Moisés, ¿no? En donde se impone la revelación y el conocimiento de lo que es el pecado, pero nada más. Hasta ahí. Pero no es un rey Moisés. No era la intención, aunque era un príncipe, hijo de Faraón, hijo adoptivo de Faraón, pero extranjero. Pero y sabemos que Moisés era hebreo de origen. Y este legislador, él simplemente lo que hace es implantar la vigencia de una ley con decretos y obligaciones que son menos trascendentes que un pacto divino. Sí, la ley es importante. La ley de Moisés sigue vigente. Los 10 mandamientos que se le da en Éxodo 20 a través de la ley de Moisés sí siguen vigentes para que se ejecute la, la justicia del Padre. Y esto va a ser importante que ustedes lo comprendan bien. La justicia del Padre Celestial sigue vigente a través de lo que se le dio a Moisés. ¿Quiénes están bajo esa situación de cuestión legislativa de la justicia del Padre? Todos los seres humanos que no tienen el don de la gracia a través de Cristo. O sea, toda la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón, tiene en ellos la vigencia de la justicia del Padre, sí. ¿Cómo se manifiesta? Primero, que a través de la conciencia, el Señor ha inscrito su ley, esa ley que existe desde el principio de los tiempos, de un rey y señor que es monarca absoluto. Ahí está ubicada esa legislación y sus súbditos. Es decir, que los hombres que niegan a Dios, que no quieren tener relación indefectiblemente, y aunque no lo quieran, involuntariamente, están bajo el régimen de un monarca que maneja todo de una manera, de esa forma absoluta, sí. Y bajo esa misma ley serán juzgados, sí. Veamos el juicio del trono blanco, que por ahí va a ir el juicio final, ¿no? Por ahí fue el diluvio, por ahí fue todas las cosas que ocurrieron contra Faraón, de que eso es otro buen ejemplo de las plagas, del control de la creación, la vara de Aarón que se convierte en serpiente y se come las serpientes que hicieron los magos de Faraón, el río Nilo que se convierte en sangre, piojos, la oscuridad, todo lo que pasó, manejo de la creación y autoridad que la hizo otra vez Aarón el sacerdote. No quiso el Señor que fuera Moisés para que no tuviese una autoridad de rey Moisés, sino la legislación de un sacerdote que fue Aarón, porque eso era clave, ¿no? Que después se debía de hacer así. El rey debía cumplir con la ley él mismo y debía ser ejemplo de obediencia y sujeción
para reclamar el cumplimiento de las leyes, ¿sí? Es decir, que para lograr si bien se debía de conservar la monarquía absoluta del Padre Celestial, pero debía de existir también un monarca constitucional para que estando bajo ese monarca absoluto, este monarca constitucionalmente ubicado, se sujetara a la autoridad absoluta que sería el Padre Celestial y que el mismo Señor Jesucristo dio cuenta y habló de eso cuando dijo, lo que el Padre me da a hablar, eso es lo que yo hablo. Y él muchas veces mencionó a su Padre como el monarca absoluto, ¿sí? Y bueno, sabemos que eso iba a suceder en su momento. Bien, para entender bien lo que pasó con David, y como lo hemos mencionado en las clases anteriores, que Abraham tuvo una falla terrible, ¿se acordarán? Cuando viene la opresión de las tinieblas, se queda dormido y miedo, temor, y 400 años le costó a la nación de Israel cuando se va de esclavos a Egipto, ¿no? Ese fue la falla, lo de Ismael, cuando se sujeta a su esposa Abraham y nace Ismael con Agar y hasta hoy pagamos las consecuencias de eso. El caso de David no es diferente y ahí vamos a ver la crisis de autoridad de David y de Betsabé también. ¿Por qué tenemos que analizar? Porque es una crisis que se da en una figura de autoridad y gobierno, en una figura matrimonial, en una cuestión de paternidad, en una cuestión y gobierno de una casa y de una nación y que trae consecuencias graves y que hoy por hoy, cuando ustedes estén en una consejería, cuando ustedes estén en un diagnóstico, en una familia, de que está perdida, extraviada la autoridad de un padre de familia, esté perdida la autoridad entre un marido y su esposa y la esposa y el marido esté confundida, esté oculta, ahí es donde entendemos el proceso que debió seguir David y que después debía también recuperar esa autoridad que tendría que recuperar a través de Cristo, pero por causa de la redención en Cristo, se recuperaría esa autoridad y gobierno primeramente en nuestra persona, después en nuestro matrimonio, después en la familia y después en la sociedad entera y caminando juntamente con el Señor, aún con la creación, aún con la creación. Claro, tenemos que encontrar eso, esas evidencias dadas a través de la redención institucional de la autoridad del gobierno, pero tenemos que entender el proceso que fue el sujeto el cual el Señor va a utilizar con un rey para poder generar a ese monarca constitucional que sería el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un monarca absoluto que sigue existiendo, que es el Padre Celestial. ¿Qué pasó con el rey David? ¿Y dónde y en qué áreas nos identificamos nosotros con esa autoridad que se perdió? Porque David llegó al punto que estuvo por perderla totalmente, totalmente. Por eso tenemos que estudiar bien el caso de David y de Betsabé, de la usurpación de poder gubernamental que hizo una crisis tremenda y que costó recuperarla en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se va a recuperar esa autoridad que gracias a Cristo Jesús hoy volvemos a adquirir. Pero tenemos que entender el proceso. ¿Por qué? Porque yo como médico se los puedo decir. A los médicos no nos enseña nada más el nombre de la enfermedad, nos tienen que enseñar los síntomas, las causas, de dónde se originan, para poder conocer el remedio que ya conocemos, pero tenemos que saber los síntomas. Ustedes tienen que reconocer los síntomas en un matrimonio y en una familia donde hay pérdida de autoridad
de lo que sea, en la economía, en la salud, en el gobierno sano y espiritual de los hijos, en el gobierno de convivir con una reina, ¿sí? Porque vamos a ver, y el de convivir con otra reina que es la iglesia como cuerpo de Cristo. O sea, es tan importante y fundamental reconocer la recuperación de la autoridad que viene del cielo a través de Cristo y que involucra a la familia de la iglesia, de las congregaciones, ustedes, nosotros, todos nosotros, y que por la ignorancia o por la cortedad y desconocimiento profundo de la palabra, seguimos viviendo con conflictos, con matrimonios disfuncionales, con todo lo que pueda afectar a la marcha de una familia con autoridad, aún en contra de las tinieblas, de potestades, de dominios, de gobernadores de tinieblas, porque la pugna actual, y no nos vamos a entrar a la guerra espiritual y todo eso, tiene su lugar eso y tiene su etapa de madurez en la iglesia. Hoy por hoy, nosotros tenemos que ir muchísimo más a fondo, llegar a lo profundo de entender la autoridad en Cristo Jesús. Y miren, es maravilloso cuando comprendemos esto. Maravilloso. El que se nos devuelva la autoridad y que el Señor, juntamente con nosotros, como cuerpo de Cristo, se pueda volver a tener la autoridad sobre la creación, la alimentación, el clima, todo lo que se perdió. Lo vamos a entender con el caso de David y Betsabé, lo que se perdió, pero después lo que se ganó con Cristo Jesús. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Estamos en el tiempo. ¿Ok? No hay dudas. Llegamos bien a este final hoy de hoy, ¿eh? Empezaremos a estudiar el caso de David y de Betsabé, que tiene muchos detalles, pero que nos serán de mucha utilidad para nosotros. Va a ser de una gran utilidad que nos sirve como herramienta para trabajar en la consejería y en la orientación familiar, y en su misma familia, en su misma familia. Eso les va a ayudar mucho. Bien, si no hay dudas, vamos a parar la grabación. Acá la paramos.